seguramente su... Sí, correcto. Bienvenido entonces a esta tercera clase. Los objetivos para hoy día son comprender el hilo misionero desde Génesis hasta Apocalipsis, recordar, comprender, analizar cómo Dios siempre tuvo un plan para todas las naciones, aplicar el panorama a la comprensión actual de la misión, o sea, para que pueda aplicarlo, y crear un esquema personal del relato misionero de la Biblia. ¿Ya? Esperamos que en estos objetivos pueda reflejarse el contenido de lo que hoy día vamos a conversar. Le doy las gracias a todos los que ya compartieron sus tareas y pudieron entender y desmenuzar un poco este concepto de mapear, que es algo que debemos acostumbrarnos a hacer, a ubicar en un mapa dónde está la necesidad, porque en pasos más adelante también vamos a evaluar dónde está la urgencia, dónde se necesita primero aplicar asistencia, dónde aplicar más oración, dónde cambiar o variar la estrategia y dónde tener que adaptarnos. Si hay algo que vamos a tratar hoy día por medio de 2 libros que vamos a compartir luego, la imagen de los 2 libros con los que vamos a trabajar o cuáles se sustenta la clase de hoy día, como uno de los tips o plus mayores que debe tener el mensajero es la adaptabilidad. No todos los terrenos son iguales, no todos los lugares, todas las culturas son iguales. Por lo tanto, tanto a nivel macro, a nivel mundial, la misión no es algo en desorden, sino es algo planificado y que debe tener un abordaje, una estrategia de abordaje. Y a nivel micro, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros vecindarios, también debe hacerse de manera planificada. Esto nos va a permitir a nosotros calcular gastos. Los recursos no solamente son monetarios, sino que los recursos también son de tiempo, son recursos humanos en cuanto a capacidades, estudio, capacitación, lo que estamos haciendo hoy día. Todos estos recursos que se están invirtiendo también deben ser calculados y pronosticados en un plan. Por eso quizás parece sencillo, pero lo primero es mapear. Lo primero es dónde están aquellos que queremos alcanzar. Yo sé que cada uno de ustedes ya está orando, ¿cierto? Voy a compartir con ustedes una imagen. Espero que se pueda aquí hacer más o menos rápido. Ventana. A ver. Los libros. Ahí está. ¿Lo pueden ver? Dedito para arriba. Ok. Estos 2 libros son en los cuales hemos sacado los contenidos que vamos a procesar hoy día. ¿Ya? La misión mundial, el tomo 2, que habla acerca de la dimensión estratégica, es un compendio misionero, es un compendio de estrategia, habla acerca de la historia, de la misión y cómo ha ido adaptándose, qué recursos ha ido tomando, cómo se ha logrado alcanzar otras culturas. Así que es muy rico en cuanto a esa información. Y el libro La misión de Dios, del escritor Christopher Wright, que lo hemos visto en clases anteriores, en este caso aborda y nos va a enriquecer un panorama bíblico respecto de la misión. Vamos a ver cómo a través de toda la historia Dios se ha manifestado en la misión. Voy a compartir con ustedes entonces respecto de este libro primero y luego en una actividad más adelante vamos a conversar con respecto al libro Misión Mundial. La misión de Dios, en este libro de Christopher Wright, está titulada La misión de Dios porque propone una perspectiva revolucionaria sobre la interpretación de las Escrituras. El autor, Wright, argumenta que la misión no es simplemente una actividad humana basada en textos aislados, sino el eje central
que da sentido a toda la narrativa bíblica a través de una hermenéutica misional. Vamos a ver más adelante también, y si quiere anotar los conceptos, recuerde que es la misma práctica que vamos a ir haciendo cuando yo le envío algún audio, le digo, anote los términos que no conoce o que le causan curiosidad, y luego los consultamos y los conversamos acá. Entonces, este libro nos da sentido a la narrativa bíblica a través de la hermenéutica misional. Wright explora cómo el propósito redentor de Dios abarca toda la creación, la elección de Israel y la culminación en Jesucristo. El libro se estructura en 4 secciones que analiza el papel de Dios, su pueblo y el mundo como el campo de acción de esta labor divina. En definitiva, el texto presenta a la Biblia como el producto y testimonio de la voluntad de Dios por restaurar a toda la humanidad en su entorno. Si ustedes se recuerdan respecto de los objetivos, desde el principio, para responder a estos objetivos, por ejemplo, el hilo misionero desde Génesis a Apocalipsis es algo para recordar y comprender. Podemos decir que el relato bíblico no es una serie de historias aisladas, sino una metanarrativa con un propósito definido. La palabra meta o la raíz meta significa más allá de, o sea, más allá de la narrativa, más allá de la historia que vemos en el relato bíblico, que no son relatos aislados, sino que tienen un propósito unido. Génesis 1 al 11, por ejemplo, presenta el escenario universal. Tras la rebelión humana y la dispersión en Babel, la humanidad queda fracturada y bajo juicio. Pero en Génesis 12, el inicio. Dios responde al caos de Babel eligiendo a Abraham. Esto es la gran comisión original. Si a usted le suena la gran comisión como que en Mateo, en realidad eso es un eco de lo que sucede en Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham en la gran comisión original. Abraham es bendecido para ser una bendición para todas las familias de la tierra. ¿Le suenan esos textos, cierto? Donde es llamado a Abraham. Bueno, su propósito era que alcanzaran todas las familias de la tierra esta misma bendición. Éxodo y el Sinaí, también ahí Israel es redimido para ser un reino de sacerdotes. Su función no era el favoritismo, sino servir como mediadores entre Dios y las naciones. O sea, no era una bendición acotada solamente a Israel, sino que lo que se le entregó en el Sinaí es para que ellos fueran bendición a todas las naciones. Si usted puede ver, se ve el hilo del interés de Dios siempre de alcanzar a todos. En Jesucristo, que es el centro, encarna la identidad y la misión de Israel. Su muerte y resurrección son el medio para que la bendición de Abraham alcance a todas las naciones. Esta es la gran comisión que aparece en los evangelios, pero es la mutación cristológica. O sea, con Cristo en el centro, lo que fue el llamado a Abraham de ser de bendición para todas las naciones, en Cristo se concreta. Por eso es una mutación cristológica del mandato dado a Abraham. Y en el Apocalipsis, que es la culminación del relato, termina con una multitud de toda nación, tribu, lengua, adorando a Dios. Es la misión cumplida y la sanidad para todas las naciones. Ese es el relato bíblico que va desde Génesis hasta Apocalipsis y que nos describe que la misión de Dios está allí porque es la naturaleza de Dios. Dios es un Dios misionero y la Biblia en realidad, más allá, como lo vimos en otras clases, más que buscar versículos que apoyen lo que estamos haciendo, porque a veces cuando hablamos de base bíblica para la misión pensamos, busquemos los textos que nos sirven para lo que estamos haciendo. En realidad toda la Biblia habla de un Dios misionero que tiene una misión, la missio Dei, o sea, restaurar y recuperar toda su creación, y eso lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay un plan, el plan de Dios para todas las naciones, y Wright, el escritor de La misión de Dios, hace un análisis que sostiene que la elección de una nación particular como Israel siempre tuvo un horizonte universal. No era Israel por ser Israel, sino que Israel para alcanzar a todas las naciones. Hay 3 puntos respecto de Israel que Wright los desmenuza de la siguiente manera. 1, la instrumentalidad.
Israel no fue elegido como un fin en sí mismo, sino como el instrumento para que Dios fuera conocido en todo el mundo. De hecho, la ubicación estratégica, si uno abre el mapa de Israel y en el mundo, Israel está puesto en un lugar que es un punto neurálgico de tráfico, de comercio, está cerca del mar, por ahí pasan todas las riquezas que vienen desde Oriente y van hacia África o van hacia Europa, en este caso que nosotros conocemos con esos nombres hoy día en el mapa. Por lo tanto, la instrumentalidad es un principio de elección de Israel. También la soberanía sobre la historia. Dios no es una deidad local, no es Dios de un pueblo, de un lugar determinado. Él gobierna las historias de todas las naciones, usándolas incluso como agente de su juicio o destinatario de su gracia. A través de toda la Biblia nosotros vemos como muchas naciones a veces imperaban sobre Israel. Bueno, Dios usaba a estas naciones porque Dios escoge a Israel, pero no solamente es Dios sobre Israel, la realidad es que Él es Dios sobre todas las naciones. Y la inclusión final, las profecías, especialmente en Isaías, anticipan que las naciones no solo vendrán a adorar, sino que serán integradas en la identidad de Israel, compartiendo sus nombres y privilegios. Estos tres principios los desmenuza también Wright en su libro La misión de Dios. La aplicación del panorama actual ahora de la misión, y esto es para aplicar, hay que entender que la misión desde esta perspectiva transforma nuestra práctica actual de lo antropocéntrico, o sea, lo que gira en torno al hombre, a lo teocéntrico, lo que gira en torno a Dios. La misión no es nuestra, sino de Dios. Missio Dei, recuerde, Missio Dei, la misión no es nuestra, sino de Dios. No es que Dios tenga una misión para su iglesia, sino que tiene una iglesia para su misión. La misión holística, la redención modelada en el Éxodo y el Jubileo, abarca lo físico, lo social, lo económico y espiritual. Una misión que solo busca salvar almas, sin preocuparse por la justicia o el sufrimiento humano, es bíblicamente deficiente. Por lo tanto, el principio de misión holística integra todas las áreas de la sociedad, todas las áreas del hombre, todas las áreas de necesidad. También la ética y misión. No hay misión sin ética. El pueblo de Dios debe ser santo, diferente, para que las naciones vean el carácter de Dios a través de su conducta. La calidad de nuestra vida comunitaria es nuestro principal testimonio. Esto no es, y esto también nos hace dar vuelta respecto del antropocentrismo, no es que nosotros seamos el centro, pero nuestra vida sí debe hablar de lo que Dios hace. Esto lo vamos a ver también más adelante en respecto de en lo gramatical, cómo la misión es y hay un término gramatical que se llama indicativo, que es indicativa y no es imperativa. Más allá de ser una orden, nos está revelando y a través de nosotros se revela a Dios. Es un indicativo de quién es Dios. Entonces, pero lo vamos a ver más adelante. El esquema del relato misionero de la Biblia, a modo de esquema personal, tiene estos conceptos. Primero, la creación. Dios tiene un propósito de bendición y gloria para todo el cosmos. Eso es la creación, todo el cosmos. Todas las áreas que usted conoce, lo que ve, lo que no ve en el espacio, todo lo que podemos ver alrededor nuestro, todo lo que tiene vida y lo que no, todo eso es la creación. Y Dios tiene un propósito de bendición para todo aquello, toda su creación. Ahora, la caída, que fue el problema, el pecado, corrompe todas las dimensiones de la vida, todo el cosmos, la vida física, social, espiritual, y fractura las naciones. Eso nosotros en la Biblia lo vemos en Babel. En la historia de Babel podemos ver cómo la organización y el orgullo respecto al conocimiento humano quiso construir un camino hacia el cielo, pero el Señor, bueno, les confundió
las lenguas. Y después de esa confusión, de esa muestra de orgullo humano, es que viene la elección de Abraham. Esa elección, el medio, donde Dios elige a Abraham para lanzar un proyecto de redención histórica con alcance mundial, hoy día llega a través de ti, que estás en este taller. Ese modelo de redención, que fue el éxodo, el jubileo, define la redención como una liberación integral, una restauración de la presencia de Dios. El Mesías, que es el cumplimiento, cumple la misión de Israel y abre la puerta del pacto a los gentiles mediante la cruz. La iglesia es el agente, una comunidad multinacional enviada a ser discípulos y a encarnar el reino de Dios en la tierra. Y la nueva creación, que es la meta, el triunfo final de la misión de Dios, un mundo sin maldición, donde Dios habita con una humanidad redimida de todas las naciones. A grandes rasgos, esto es el libro La misión de Dios, que vamos a trabajar en algunos versículos ahora. Voy a dejar de compartir para que podamos volver a verlos. Ahí sí. Ahí estamos otra vez. Gloria a Dios. El libro sobre el cual basamos todo lo que vamos a comprender hoy día o a tratar de absorber, y que habla acerca de un relato que recorre toda la Biblia. A estas alturas ya tenemos claro, como lo dijimos en las primeras clases, más que buscar un versículo para apoyar lo que estamos haciendo hoy día, lo que tendemos o debemos entender es que la Biblia en sí es un relato de la misión de Dios, ¿cierto? Lo que vimos en la clase introductoria, la Missio Dei. Dios es la misión. Por lo tanto, la Biblia que nos revela a Dios, la Biblia que nos muestra a Dios, la Biblia que no es la historia del hombre, sino que es la historia de la revelación de Dios a los hombres, también es el relato de la misión. Por lo tanto, vamos a ver continuamente, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la historia de lo que Dios ha querido hacer. En Éxodo, por ejemplo, dice Éxodo 19, 5 al 6, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Entonces, vemos a un Dios preocupado de alcanzar a todas las naciones. En su creación, Dios quiere alcanzar a todas las naciones. En Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Cómo debemos leer el Apocalipsis? Con alegría, no con miedo, porque en Apocalipsis se nos revela la victoria de Cristo, y donde se cumple la meta de su misión, de redimir a todo pueblo, a todo linaje, a toda nación. En esa culminación de la misión, volvemos todos a Dios. Es el mensaje que recibimos. Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos.
¿Hay un relato de misión en la Biblia? Sí. Toda la Biblia es un relato de la misión de la misión de Dios. Y nosotros somos parte de lo que Dios está haciendo. ¿Cómo no preocuparnos de hacerlo bien? ¿Cómo no buscar las mejores estrategias? Si bien es cierto, la iglesia completa se acopla a lo que es la misión, no podemos jamás perder de vista que dentro de la iglesia usted tiene un papel especial e importante que hacer. Porque la iglesia, dice el escritor en el libro también que vamos a tomar para los contenidos acerca de misión mundial, que nos hace un relato de la misión en la historia y en distintas partes del mundo, nos dice que si bien la iglesia se acopla a la misión, hace una diferencia y dice que la iglesia hace misión modal, lo que significa que toda la iglesia se acopla a la misión. Pero también nos muestra otro término, que es la misión sinodal. Y ese tipo de misión lo hacen algunas personas que se especializan en esta actividad. Entonces, cada uno de los que hoy día se prepara está especializándose en la actividad misionera. Ustedes son personas especiales dentro de la iglesia que van a cumplir una función especial y que se van a preparar y se están preparando para hacerlo de la mejor manera posible. Porque toda la iglesia hace la misión por naturaleza. Tenemos un Dios, el Dios de la misión, Dios misionero. Y la iglesia es misionera por naturaleza. Pero dentro de la iglesia hay algunas personas que se especializan en hacer este trabajo. Pasamos al libro y que les compartí a través del audio algunos comentarios. Espero que hayan escuchado el audio, ojalá varias veces. Yo les mando audio porque ocupo a alguna inteligencia artificial que me resume el libro para que no tenga que leerse el libro completo, pero también lo pueden leer, está en completa libertad de hacerlo, pero que resume muy bien y muy coloquialmente el contenido. Yo espero que hayan escuchado el audio, estaba muy bueno. Hice varios audios, pero escogí el que estuviera más claro, el que fuera más simple, tratando de que tuviera palabras entendibles. Aún así, igual les puse que guardaran aquellas palabras, las anotaran los que no entendieran o fueran conceptos más difíciles de procesar. En este libro de Misión Mundial hay un autor que se llama Peter Wagner y que plantea algunas cosas respecto de la planificación de la misión. Y por eso es importante que al escuchar usted el audio pueda ir tomando notas, apuntes y procesando aquellas cosas que cuesta a veces un poco más entender. Habla acerca de la planificación y que una buena planificación tiene 3 características. Una, que tiene que ser fiel a sus principios. En este caso, nuestra planificación es acerca de misiones. O sea, debe ser fiel a la misión. O sea, no podemos ir en contra de la intención de Dios. Si Dios, en su intención misionera, quiere alcanzar a todo el mundo, no vamos a planificar algo que en realidad diga, vamos a llegar hasta ahí, o solamente algunas personas que cumplan ciertas características. No. Podemos planificar, pero tenemos que ser lo más fiel a los principios de lo que estamos, en este caso, la misión, adjudicando como estrategia. También tiene que ser pertinente, que se adapte.
tiene que tener estas características la estrategia, que pueda ser moldeable o adaptable. Vamos a desentrañarlo más adelante también en estos conceptos. Y tiene que ser eficiente en cuanto a los recursos humanos, en cuanto al tiempo, recursos de tiempo, y también en los recursos económicos. Tiene que ser eficiente, o sea, de alguna manera no nos debe ni sobrar ni nos debe faltar, según lo planificado, como estrategia para la misión. Y se plantea el siguiente cuestionamiento en el audio, lo decía bastante claro. Pareciera a veces que hablar de administración, de gestión, fuera algo muy lejos de lo espiritual. Pero si pusieran atención, se van a dar cuenta que la base para esta exposición de gestión y planificación se toma desde la parábola de los talentos, ¿cierto? Y en la parábola de los talentos, el que se fue de reprimenda fue, ¿quién? El que enterró el talento, el que no lo multiplicó, ¿ya? Por lo tanto, aquella persona que escondió el gran tesoro que su señor le entregó, su reprimenda no fue porque se haya gastado lo que le dieron en comida o en pagar cuentas o en algo que le satisfaciera, sino que su problema fue, y por lo que su señor le reprendió, es porque no aplicó ningún tipo de administración, hizo nada de gestión con lo que hizo. Entonces, cuando en la parábola de los talentos se nos da a entender que Dios nos va a pedir cuenta acerca de la estrategia, acerca de planificación, acerca de gestión, es porque tenemos que tomarnos en serio cómo vamos a abordar la misión. ¿Vamos a ser parte de la misión de Dios? Sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la mejor manera posible. Este libro, este compendio en realidad, porque son varios tomos, pero el tomo 2 aborda la estrategia de las misiones, nos dice que tiene que ser fiel a los principios, tiene que ser pertinente y tiene que ser eficiente. ¿Por qué? Porque Dios nos va a cobrar si no somos capaces de gestionar inteligentemente los recursos y la riqueza que Él ha puesto en nuestras manos. El intelecto y el cálculo no son enemigos de la fe. El intelecto y el cálculo no son enemigos de la fe. Por lo tanto, vamos a aplicar gestión cuando vamos a abordar la misión. Por ejemplo, esta instancia de la voz de Cristo a las naciones es una gran oportunidad, un gran ejemplo también de entender de cómo se deben gestionar los recursos. Nos debe dar a entender que hay distintas formas de abordar una necesidad o de abordar una realidad. Hoy día nosotros en cada una de las congregaciones tenemos personas como ustedes que están pendientes de poder capacitarse, de poder crecer, de poder abordar de mejor manera, ser parte de la misión que Dios tiene desde el principio de Génesis y que se va a concretar como lo vemos en Apocalipsis. ¿Cómo nos hacemos parte de esto? ¿De qué manera? El libro aborda 4 formas en que podemos hacer estrategia. La primera es la solución normal. La solución normal es una solución estándar, pero es una planificación al fin y al cabo. Podemos decir que una solución normal es como lo que se hace en todas las congregaciones, repartir tratados. Hay un grupo que se llama los Gedeones que dejan Biblia en las cárceles, en los hospitales, en los colegios, se entregan la palabra de Dios. Y es una solución en cuanto a la estrategia misionera que aplica en cualquier lado. Entonces es una aplicación estándar, una solución normal. ¿Que es válida? Sí es válida. ¿Es suficiente? No es suficiente. ¿Ya? Entonces eso debemos tenerlo claro. Hay 4 formas en que podemos plantear soluciones o estrategias a este tema de ser parte de la misión de Dios.
Existe la solución normal o estándar. También está la solución sobre la marcha. La solución sobre la marcha es sin plan, como algunos cristianos le llaman guiados por fe nomás, y que pareciera muy bueno, pero deja todo muy en el aire. En el audio colocaba un ejemplo que era muy, muy pertinente. Decía, eh, la solución sobre la marcha es como tomar un vehículo desde mi ciudad y decir, voy a ir hasta la Argentina, a la capital, y no llevar ningún mapa. Y cada vez que usted se meta por cualquier calle, aunque llegue a un callejón cerrado, usted puede decir, bueno, será la voluntad de Dios que llegue hasta aquí nomás. Vuelve hacia atrás y trata de seguir camino y se encuentra con otro callejón sin salida. Y bueno, algo tendrá un propósito Dios acá. Esa es la solución sobre la marcha. ¿Nos adheriremos entonces a la misión de Dios sin ningún plan? Es una alternativa. Podemos, incluso algunos pueden decir, no, vamos a la buena de Dios, por fe. Suena bonito, pero es poco efectivo. Entonces, también hay una tercera solución o estrategia de abordaje de la misión, que es la planificación inicial. En la planificación inicial, nosotros decimos, vamos a hacer un plan, ¿cómo nos acoplamos a la misión Dei? Yo quiero ser parte de esto. Hagamos un plan, ya hagamos un plan. ¿Cómo podemos empezar? Hagamos un mapa, veamos dónde está la necesidad. Buscamos quiénes son aquellos en los que me voy a enfocar, voy a orar por ellos. Los voy a ubicar en el mapa. Pero si yo me quedo hasta ahí, eso es planificación inicial. ¿Es una buena intención? ¿Es una solución? ¿Es una estrategia de abordaje? Sí, pero es insuficiente. Pero hay una forma que a través del libro nos enseña, el libro Misión Mundial, por eso lo vamos a dejar dispuesto ahí colgadito en el WhatsApp, para que lo puedan leer aquellos que quieran leerlo y profundizar en estos temas. Hay una cuarta solución o cuarta estrategia de abordaje de la misión, y es la solución única. Y esta solución única involucra que es pertinente y que se adapta. Significa que quizás son solo 3 las personas. Supongamos, aunque a la mayoría le faltaron cupos, pero supongamos que fueran 3 nomás. Esas 3 personas no son iguales. Esas 3 personas tienen distinto carácter. Probablemente tengan distintas necesidades. Probablemente necesiten ser abordados de distinta manera. Entonces ya no es suficiente solamente con planificar en un mapa y decir voy a orar por ellos, sino que hay que profundizar en cómo voy a llegar a ellos, cuál va a ser el mejor momento, qué estrategia voy a usar, cuál es la necesidad real que tienen. Y una de las cosas que vamos a ver también más adelante, porque se da a nivel mundial y se da también en tu casa y en la mía, es que la situación muchas veces es tan distinta una de otra, que a veces en vez de estar golpeando insistentemente una puerta que no se abre y olvidándonos de otra que está abierta, deberíamos planificar ir por la puerta que está abierta mientras se abre la que está cerrada. Entonces, esa cuarta solución es la mejor. ¿Por qué? Porque se va a adaptar a cada uno de los casos. Todos no necesitan lo mismo en el sentido de lo cultural, de lo social. Todas las personas no son iguales, así como las naciones no son iguales. Nosotros acá en Latinoamérica, en Chile, somos de piel, nos saludamos de la mano, nos abrazamos. Cuando a veces no nos conocemos al tiro, en el primer saludo nos damos la mano y muchas veces nos damos un beso en la mejilla, sobre todo en el pueblo cristiano. Pero en Europa no es así. La gente socialmente, cuando uno le da la mano en Europa o en Estados Unidos a veces sucede, sin conocerse y le dan la mano, se siente invadido en su espacio personal. Más bien si le das un abrazo, más bien si le das un beso en la mejilla, porque son culturas distintas. Entonces, como hay culturas distintas en las naciones,
también hay personas con caracteres distintos. No podemos abordar de la misma manera a todas las personas. Por eso la cuarta solución es la mejor, porque es única para cada individuo, es única para cada misión, es única para cada nación, es única para cada cultura. Hay que planificar, hay que hacer estrategia para alcanzar a aquellos que Dios tiene en su mira. Esta cuarta solución que plantea el libro nos hace pensar, ¿cuáles son aquellos que pusimos en el mapa? ¿Los conoces o los reconoces, los ubicas? ¿Sabes cómo son? ¿Podrías averiguar más sobre cuáles son sus necesidades? ¿Cuál es su cultura? ¿En qué creen? ¿Cómo se desarrollan? O sea, si esta solución es adaptativa, también algo de nosotros tiene que cambiar, algo de nosotros muchas veces tendrá que, como se dice en misiones, algo de nosotros también tendrá que guardar silencio, porque muchas veces vamos a querer entregar todo, soltar todo, dar todos los consejos, y a veces, como sucede muy corrientemente, a veces basta con, como dice la palabra, tener un oído presto para escuchar y una boca lista para callar. Muchos de los que están en el mapa, hoy día, en tu mapa, probablemente necesiten ser más escuchados que ser aconsejados. Y eso debe ser parte del plan donde tú te puedas adaptar, no como el mensajero, sino como el mensaje. Porque si quieres que conozcan a Dios, lo van a conocer a través de ti, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Debemos ser misioneros humildes, debemos ser misioneros que sepan cuándo callar y cuándo hablar. Debemos replantearnos entonces y poner en una escala de prioridad. ¿Dónde vamos a ir primero? ¿En qué momento vamos a ir? Son parte de la planificación. Porque dice una máxima de este libro, que es muy bueno, dice, ora como si no pudieras planificar y planifica como si no pudieras orar. Debe ser algo tan internalizado en nuestra vida que así como necesitamos orar, entender que debemos planificar. Y así como debemos planificar, entender que debemos orar. Es algo que el libro nos aconseja. ¿Nos vamos a encontrar con algunos obstáculos? Sí. A nivel mundial nos relatan que hay distintas evoluciones que se han ido dando en los obstáculos. Uno de los primeros obstáculos en las misiones era la logística, porque en los primeros siglos de misión como tal de la iglesia, o donde la iglesia ahora es parte de la misión de Dios, no habían aviones, no habían buses, no había metro, no habían trenes. Entonces, una de las primeras obstáculos a superar al principio era en qué me voy, en qué llego a la misión. Caminando, Jesús recorría las aldeas, dice, llegó hasta Samaria, conversó con la mujer samaritana, rompió esas barreras culturales que habían incluso entre judíos y samaritanos. Pablo caminaba mucho, recorría, y los discípulos recorrieron mucho. Entonces, el primer obstáculo era la distancia, la logística, cómo llegar. En la segunda etapa de esta inclusión de la iglesia en la misión, ya eran las distancias más grandes y con diferencias, un poco de idioma, como era, por ejemplo, cuando la misión comenzó en Europa, la misión eclesial, no la misión de ahí, sino que lo que la iglesia pensaba que era algo que estaba haciendo nuevo y era la misión. ¿Cómo llegaban a África? ¿Cómo llegaban a Asia?
cómo llegaban a India, a China, cómo lo hacían con respecto al idioma, cómo llegar a donde no había una misma cultura como la europea o como la asiática que se conocía en el Mediterráneo, donde todavía había una cultura guerrera, en fin, o agresiva. ¿Cómo lo hacían? Eran obstáculos que tenían que ir salvando en esta etapa. Pero llega una tercera etapa que es muy parecida a la nuestra hoy en día, que son las fronteras o los obstáculos antropológicos, donde tiene que ver diferencias sociales, diferencias culturales, donde parece que las cosas fueran como muy parecidas a la nuestra. Claro, decimos somos seres humanos, pero no logramos entender por qué en algunos países la cultura es tan distinta, como lo que les comentaba respecto a eso de los latinos que somos tan de piel, y en Europa como que respetan mucho el espacio personal. Y pareciera que nosotros decimos tenemos razón y esto debería ser así en todas partes, pero allá nos dicen todo lo contrario, no debería ser así, debería haber más respeto por el metro cuadrado, decimos nosotros. Pero esas barreras culturales, sociales, antropológicas son las que hoy en día tenemos que ir venciendo. Este libro estudia estas barreras que se han ido dando y las clasifica en tres partes: la E1, E2 y E3. ¿Ya? Las situaciones E1 son donde se comparte el idioma, los códigos, somos como todos parecidos, todos iguales. Es como que, por ejemplo, usted va a hacer misiones y se va a Argentina o se va a Venezuela, hablamos un mismo idioma, tenemos más o menos las mismas costumbres. Entonces, eso sería una etapa de E1, una distancia cultural que se mide en E1, dice el libro. También está la distancia E2, donde podemos ser similares, pero diferentes. Por ejemplo, si usted va a Brasil, si usted va, o aquí mismo en Chile, si usted va para la novena región, hacia la cordillera, o para la cordillera de la costa, aquí tenemos dos cordilleras, se va a encontrar con la cultura mapuche, que tiene otra forma de ser. Somos personas, incluso algo que me pasa corrientemente, porque yo paso camuflado en la novena región. Eh, pero cuando me van a ofrecer ají, yo no como ají. Entonces me dicen, usted no es peñi. De primera me dicen, somos peñi, sí, somos peñi, le digo yo. Pero cuando me ofrecen ají, después me dicen, entonces no es peñi, porque usted no come ají. Entonces, esas distancias culturales se clasifican en E2, según el libro Misión Mundial. Y son distancias que nos sirven para planificar. No están ahí porque sí, para que planifiquemos. Y está la distancia E3, que es como, por ejemplo, cuando usted quiere ir a hacer misiones a China, donde no solamente el idioma es distinto, sino que la cultura también es distinta, donde las costumbres son distintas, donde la comida es distinta. Usted tiene que ir preparado para comer quizás qué cosa en China si va a hacer misiones allá. Entonces, esa es la distancia más grande que se mide en cuanto a distancias culturales. Antes era la distancia geográfica, ahora son las distancias culturales las que hay que salvar. Entonces, nos indica el libro que la distancia E1 no es tanto problema porque más o menos no entendemos, hablamos el mismo idioma, tenemos una cultura muy parecida. Incluso en la distancia cultural E3 tampoco hay tanto problema porque si usted va a China, por último, sabe que va a China, sabe que va a tener que comer escorpiones acaramelados, ¿cierto? Por lo bajo. Sabe que va a tener que aprender un idioma totalmente distinto, que va a tener que adaptarse a una cosmovisión distinta. Decían unos misioneros estadounidenses años atrás, que ¿cómo le vas a hablar a un japonés de la resurrección del Señor si para ellos su Dios es el sol y resucita todos los días? Entonces, hay una cultura de la resurrección ya que si no logras entender, en realidad el japonés te va a decir, mi Dios resucita todos los días. Entonces, la distancia E1 y la E3 no tienen en sí misma tanta complejidad. La E1 porque somos muy parecidos y la E3 porque somos muy distintos culturalmente.
hay una distancia. Entonces, para ambas, como que estamos preparados. El problema se da en la distancia E2. Tal como si nosotros nos damos cuenta hoy en día, a nivel nacional, no sé cuántos acá tienen amigos que son de alguna etnia en particular de Chile, pero que no creen en Dios. Hay muchos de ellos que tienen un resentimiento muy profundo por cómo se dio la evangelización en sus etnias. ¿Y es por qué? ¿Por qué se dio eso? Justamente porque en la distancia E2 dice, pero vivimos todos cerca geográficamente. ¿Hablamos un mismo idioma? Sí, nos adaptamos uno del idioma del otro, hablamos, nos entendemos. Y pensamos que con eso estamos listos. Pero cuando vamos profundizando un poquito la cultura y la forma de ver las cosas, es muy distinta. Es muy distinta cuando en la cultura mapuche, por ejemplo, tienen un cuidado de la naturaleza único. Y nosotros decimos, sí, nosotros también cuidamos la naturaleza, ¿cierto? Pero ni siquiera entendemos, por ejemplo, la diferencia entre las palabras bosque y, por ejemplo, monocultivo, que para nosotros pareciera que fuera un bosque, pero en realidad las plantaciones de pino son monocultivos, para ellos no son bosques, porque para ellos el bosque es el árbol nativo del cerro, no es algo que está plantado y para ser cosechado, sino para permanecer. Y hay una cosmovisión distinta de la naturaleza. Entonces, los grandes errores de planificación, de estrategia en la misión, se han cometido en las distancias E2, donde pensamos que vamos bien y nos confiamos y no nos adaptamos. Es importantísimo poder medir la distancia cultural, poder medir cuáles son las diferencias en cuanto a cosmovisión. Eso en lo macro, pero aplíquelo también en lo micro, en su barrio, en su casa, en sus amigos. Muchas veces tenemos la mejor intención de predicarle a un amigo, de hablarle de Dios, de llevar el mensaje, pero no hemos logrado entender su percepción de la vida, su historia hacia atrás, las cosas que ha vivido, cuántas cosas ha sucedido, cuántas necesidades pueden tener que no logramos ver. Y cometemos a veces errores. A veces basta con hablar para cometer un error. En el audio, no me acuerdo si lo mencionó o no, si ustedes lo anotaron o no, pero hace una referencia al pan con ajo. ¿Lo escucharon? Uh-huh. Sí, de eso es. A veces es mejor quedarse calladito y poner atención, oír, escuchar acerca de la necesidad, luego orar y todo. Pero antes de aconsejar, es mejor guardar silencio y escuchar. Porque cuando nosotros queremos decir, es que nosotros lo hacemos así y tú deberías hacerlo así, es como comer pan con ajo y darle un tremendo golpe de ajo a aquel que está escuchándonos. Porque en vez de que se entere de un Dios poderoso que puede colmar su vida y llenarla, nosotros estamos tratando de imponerle nuestra visión de la vida. Entonces hay que tener cuidado con las distancias culturales. La E1 es fácil, relativamente fácil, y la E3 también por lo menos tiene la garantía de que estamos claras en cuanto a las diferencias, las muy profundas diferencias. Pero las distancias E2, ¿ya?, donde podemos hablar un mismo idioma, pero podemos tener culturas distintas, ahí hay que tener más cuidado. Cuidado entonces con la E2. Tenemos también un riesgo de distorsión del mensaje, ¿ya? El riesgo de distorsión del mensaje es lo que les comentaba respecto de que si nosotros llevamos el mensaje de Dios, este deseo de redención de Dios por toda la humanidad, en vez de hablarle del deseo de redención de Dios por toda la humanidad, terminemos diciéndole cómo tienen que vivir o que vivan como nosotros vivimos. Si nosotros no hemos aprendido a vivir bajo la voluntad de Dios, en todo lo que respecta a llevar su amor, a llevar la gracia de Dios, ¿cómo vamos a imponer a otra persona que no conoce a Dios? Entonces, distorsionar el mensaje es muchas veces pensar
como en algún momento pensó el pueblo europeo, ¿ya?, que llegando a América traía civilización. En realidad en América habían pueblos civilizados, claro que también cometían los mismos errores que ellos, pero venían con un mensaje y terminaron dejando otro mensaje. Esa es la distorsión del mensaje. Cuando nosotros queremos llevar el mensaje de Dios, llevemos el mensaje de Dios. A veces se entrega mejor con la vida que con las palabras, con el ejemplo de lo que estoy viviendo, cómo yo absorbo cualquier problema o cómo dejo mi vida en las manos de Dios, en vez de andar dando tremendos discursos o tremendos sermones. La distorsión del mensaje siempre es un peligro. Ahora, cuando nosotros tenemos una estrategia, Wagner en el libro Misión Mundial también nos dice que nos da un marco táctico, 4 tips respecto de estrategia misionera. Primero, que debemos tener metas adecuadas. Metas adecuadas significa que tenemos que tener claridad de lo que queremos alcanzar, ¿ya? Por ejemplo, cuando nos dice, por tanto, id y hacer discípulos, usted entendió, ¿cierto?, que mientras va, tiene que hacer discípulos, ¿ya? No le está diciendo, usted dice, vamos a plantar una iglesia, aquí vamos a construir un templo, aquí nos vamos a juntar y vamos a hacer... No, dice, haga discípulos, póngase una meta alcanzable, ¿ya? Deje y sea parte de la misión de Dios, haciendo planificación con metas adecuadas, ¿ya?, que sean alcanzables. También dice que hay un momento y un lugar oportuno, ¿ya? También esto en el libro se relata como la escala de Engel. La escala de Engel va de -5 al +5. Sí. En el libro Misión Mundial está, si pueden buscarlo ustedes ahí, y si no, pregúntele a Google en qué página está y va a llegar ligerito a la página del libro Misión Mundial. Lo vamos a dejar puesto en el WhatsApp. Este momento y lugar oportuno está puesto desde la escala del -5 al +5 y habla acerca de dónde está la oportunidad. Lo que les comentaba un rato hacia atrás es que cuando usted mapea dónde están las personas que usted quiere alcanzar, muchas veces la circunstancia no es la adecuada. Y por eso esta escala de Engel nos habla del -5 como aquella donde definitivamente están todos los escudos arriba, están todas las puertas cerradas, no hay ni ventanas abiertas, nada, pero sin embargo al lado suyo o en otro lugar del mapa que usted hizo, hay una oportunidad, hay una necesidad, hay alguien que lo está llamando, alguien que le dice, ¿cuándo me vas a venir a ver? Entonces, en vez de estar golpeando y empujando una puerta que no se abre, usted tiene que poner ojo, entonces, ¿dónde está la puerta abierta? ¿Dónde está la necesidad y la oportunidad? De eso habla la escala de Engel, lo puede profundizar más, solamente aquí estamos haciendo una capa suave, pero usted puede profundizar en el libro respecto de la escala de Engel. Como tercer tip, nos dice que debemos diseñar métodos pragmáticos y adecuados. Pragmáticos, o la palabra pragmático refiere a lo práctico, a lo que usted tiene una noción de que funcionará. Por lo tanto, su diseño o su método tiene que ser pragmático y adecuado, ¿ya? Esto también es como cuando usted hace enseñanza. Cuando usted comparte una enseñanza, no la va a compartir de la misma manera si es un niño de 5 o 6 años, a que si se la explica a un universitario, ¿cierto? Usted sabe que con un universitario puede profundizar más en la enseñanza, al niño tiene que hablarle con dibujos, o tiene que hablarle a lo mejor con gestos, con historias, con actuación entre ellos mismos. Hay otras formas de abordaje. Bueno, tiene que ser adecuado. No todos los métodos funcionan en todas las situaciones. Por eso, su método tiene que ser adecuado. Fije usted sus puntos en el mapa, fije las necesidades, adecúese y acuérdese que no todo funciona en todas partes. Usted tiene que adecuarse. Usted pídale al Señor, busque de Dios, capacítese, planifique, haga estrategia. Y el cuarto tip es tener gente adecuada. Tener gente adecuada con capacidades de adaptación.
Lo peor que podemos hacer es enviar a alguien que no está capacitado. Darle el trabajo a alguien que, teniendo todo el respaldo desde atrás, se imagina, y quizás se le venga a la memoria a lo mejor, cuántas iglesias han pasado por el proceso de preparar, invertir en misioneros, buscar lugares, juntar recursos, enviar a la persona y de pronto no supieron más de aquella persona. Quizás no tuvo la capacidad de adaptarse, a lo mejor cometió algún error. Hemos conocido pastores que han llegado a algún lugar y no han dado el ancho en su vida personal, no han dado un buen testimonio. Entonces, es necesario tener las personas adecuadas. Si vamos a hacer una estrategia, capacitarnos, buscar la ayuda necesaria. Porque para hacer un buen trabajo, esta estrategia en 4 puntos es necesaria. Metas adecuadas, momento y lugar oportuno, diseñar métodos pragmáticos y adecuados y tener la gente adecuada, capacitada y capacitados en la adaptación, que pueda usted adecuarse a la necesidad de quien tiene enfrente suyo o quien está en el mapa. El mapeo que hicimos puede también evitar el desgaste de los misioneros, ¿ya? Hoy día nosotros podemos ver a iglesias preparándose para llevar a cabo la misión, ¿ya? Pero si no hay una planificación, si no hay una evaluación de los puntos mapeados, si no tenemos las personas adecuadas, va a haber un desgaste, va a haber un sobreesfuerzo. Si no se capacita, lo más probable también es que se canse o no sepa cómo hacer las cosas. Eso aborda el libro y el audio que estuvimos, me imagino que estuvieron escuchando. Vamos a compartir unas preguntas antes de... Vaya preparante mientras tanto las preguntas que usted tenga respecto del audio, las palabras que no entendió, ya vayas dejando anotado para que en un punto de conversación vamos a compartir, les voy a compartir unas preguntas para que vamos respondiendo. A ver si estamos por ahí. Vamos a tener un cuestionario sobre estrategia. Ya, si se ve, dedito para arriba. Si no se ve, dedito para abajo. Ya, perfecto. Pregunta 1 de 12. A ver cómo se asentan tus conocimientos. ¿Cómo define Peter Wagner el término estrategia en el contexto de la Escuela de Misión Mundial, Fuller? Primero, la dirección espontánea del Espíritu Santo sin intervención humana, el medio acordado sobre la manera de alcanzar cierta meta, una serie de reglas rígidas que prohíben el cambio de planes, o un conjunto de tácticas detalladas para el combate espiritual diario. A, B, C o D. Pueden abrir sus micrófonos. Medio cargado. A, B, C o D. B. D. La D. B de bonito. A de bonito. Ah, B. A ver. Muy bien. Le voy a pedir que me diga su nombre, porque ahora no estoy viendo la pantalla, estoy viendo solamente lo que estoy compartiendo. Herminia. Herminia. Pasemos a la siguiente pregunta. Según el profesor Wagner, ¿cuáles son los 3 criterios bajo los cuales se debe evaluar una estrategia misionera? Tradicional, económica y popular, jerárquica, rápida y global, bíblica, eficiente y pertinente, o gubernamental, histórica y espiritual. La C. La C. ¿Quién dice C? La C. Irma.
A ver. Correcto. Estos criterios aseguran que la obra siga el plan de Dios, optimice recursos limitados y se mantengan al día con los cambios del campo. Excelente. Tercera pregunta. Dentro de los tipos de estrategia mencionados por Dayton y Fraser, ¿cuál es el riesgo principal de la estrategia sobre la marcha? ¿El rechazo absoluto a la guía del Espíritu Santo? ¿La excesiva dependencia de planes a largo plazo? ¿Que las organizaciones se estorben mutuamente al usar el mismo enfoque sin coordinar? ¿O la creación de una burocracia que impide la acción rápida? Au. La C, de nuevo. Muy bien. ¿Quién dijo la C? Herma. A ver. Exacto, dice. Al carecer de una intención específica para el futuro, varias entidades pueden terminar duplicando esfuerzos o interfiriendo entre sí. Siguiente pregunta. ¿Por qué se considera que la estrategia de solución única es superior a las otras propuestas en el texto? ¿Porque elimina la necesidad de orar al tener un plan infalible? ¿Porque permite aplicar el mismo método exitoso en cualquier país? ¿Porque asume que cada situación demanda su propia estrategia específica tras un estudio profundo? ¿O porque es la estrategia que utilizó la compañía holandesa de las Indias Orientales? La C. La C, la C. C. La C y la B. No, tiene que ser una. ¿No? La C. No, la C. La C. No, la C y la C. Correcto. Eh, Sí, reconoce que las soluciones normales a menudo no funcionan y requieren declaraciones de fe adaptadas a cada contexto particular. Correcto. ¿Quién dijo la C? C. todas. Todos. Nah, ya bueno. Ya. Bueno, vamos a la pregunta número 5. En el siglo VIII, Bonifacio implementó una estrategia en Europa que combinaba la agresividad religiosa con... Ah, pero esto yo no se los conté. No. No. Ya. Mire, ¿quién era Bonifacio? Bonifacio fue un papa. Y él llevó la predicación, el evangelio, hacia los campos del norte de Europa. Pero fue bastante agresivo. Él llegó cortando los árboles sagrados de los vikingos. Él se fue con todo. Pero al mismo tiempo les enseñó a labrar la tierra, a cultivar y a hacer otras cosas de la cultura que él llevaba. Así que finalmente sí, aunque fue bastante agresivo, logró llevar el evangelio por medio de la, ¿cómo se le llama? Inculturización. Llevó su cultura de trabajo y de empresa hacia ese lugar. Entonces la pregunta es, en el siglo VIII, Bonifacio implementó una estrategia en Europa que combinaba la agresividad religiosa con la prohibición total de que las mujeres participaran en la obra, la imposición de impuestos eclesiásticos a los sajones, el establecimiento de monasterios que enseñaban agricultura y artes domésticas, o el uso exclusivo del latín para los paganos, para que los paganos no entendieran los secretos de la fe. La C, porque La usted lo C dijo. igual, ¿Cierto? la C. Sí, es una tremenda estrategia que usó de poder enriquecer la cultura de los países donde llegó, a pesar que fue bastante agresivo en su fe, pero le achuntó ahí. Bonifacio. ¿Quién dijo la C? Todos. Yo. Todo. Qué Todo. solidarios, qué solidarios, qué solidarios. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la principal diferencia estratégica entre los misioneros franceses en Canadá y los españoles en el resto de América? Los españoles integraron las misiones como función del gobierno, mientras que los franceses se adaptaron a vivir con los nativos, interfiriendo poco en su cultura. Ambas estrategias fueron idénticas debido al mandato papal de dividir las tierras. Los españoles vivían en las aldeas nativas, mientras que a los franceses crearon estaciones militares centrales. Los franceses buscaban civilizar al indio según el modelo de París,
mientras que los españoles lo dejaron conservar sus costumbres? Tampoco lo vimos. No. No alcanzamos. A ver. Vamos a replantear la pregunta. A ver, ¿cuál es la principal diferencia estratégica entre los misioneros franceses en Canadá? Claro, porque los franceses colonizaron Canadá, y los españoles en el resto de América. No conocemos a los franceses, pero conocemos a los españoles en América. Sí. A ver, los españoles integraron las misiones como función del gobierno, mientras que los franceses se adaptaron a vivir con los nativos, interfiriendo poco su cultura. Yo pienso que puede ser la A. Veamos. Correcto, dice. Ah, se la sabía. La política francesa buscaba el comercio de pieles y una colonia pequeña, lo que obligó a los misioneros a ser más flexibles y adaptables. Ahí les costó un poquito más. Vamos a la siguiente. Los jesuitas del siglo XVII, como Matteo Ricci y Roberto Nobili, fueron pioneros en el concepto de... A ver, les cuento sobre Matteo Ricci. Matteo Ricci fue misionero en India, y en la selección histórica sobre la adaptación transcultural, el libro hace referencia al contexto de los ministerios en la India. A continuación se cita el párrafo, mira. Después de Sienbald, otro de los más famosos misioneros de Hall, que fue uno de los últimos en participar, se llamó Christian Friedrich, quien pasó su vida ministrando en la parte sur de la India, controlada por Inglaterra. Tuvo gran influencia entre los indios de todas las religiones y europeos de diversas nacionalidades, tanto militares como civiles. Su estrategia fue única y sin ningún planeamiento. Aunque aparentaba conservar sus costumbres europeas, Schwartz se convirtió realmente en un gurú o líder espiritual, amado y respetado por todos. Personas de todas las religiones y castas se podían reunir junto a él como discípulos, sin importar la diferencia de condición social. Su ministerio fue esencialmente un tipo notable de adaptación o acomodamiento a la cultura. Esto, La B. Matteo Ricci fue artista. La vivo. ¿Ah? La B. La B. A ver. B de bonito. B. C, bendiciones. Perfecto, muy bien. Adoptaron el modo de vida de naciones como China e India, utilizando conceptos filosóficos locales para introducir el Evangelio. Perfecto. B, la adaptabilidad del misionero. 8. En la estrategia de los puritanos de Nueva Inglaterra, ¿cuál era el propósito de los llamados pueblos de indios que oraban? A ver, la mayoría de los misioneros, le voy a comentar, siguieron a John Eliot en el inicio de la predicación en público. Un tercer énfasis estratégico era que al establecer pueblos cristianos, John Eliot y sus colegas misioneros creían que la segregación, el apartarse, el aislamiento era necesario para el crecimiento en la gracia de los convertidos. Estos deberían ser alejados de la influencia funesta de sus hermanos paganos y de hombres blancos que fueran perversos. Se pensaba que en los pueblos puramente cristianos de indios que oraban, los nuevos miembros podrían vivir juntos bajo la estricta disciplina y nutrición cuidadosa de los misioneros blancos y de los pastores y maestros indios. Esto garantizaría lo que Cotton Mather llamaba una manera inglesa de vida más decente. La estrategia, C. entonces. La C, la segregación. La Y el C de aislamiento casa. C. Sí. Correcto, muy bien. Están poniendo bastante atención. Sí. John Eliot creía que los convertidos debían estar separados de sus hermanos paganos y de blancos perversos para crecer en la gracia. También es una estrategia que usar. ¿Cuál fue la... ¿Cómo? Pero es que no me gusta esa estrategia. Claro que no, porque una de las cosas, y vamos a ver en la última parte de la lección, vamos a ver cuando la iglesia ocupa estrategias que son paternalistas. ¿Y cuáles son los errores de esto? Es que las iglesias no se hacen independientes porque el misionero llega al lugar, pero la gente del lugar termina dependiendo del misionero, y el misionero se va y la obra muere. Claro. Entonces, ¿Qué quiere decir paternalista? paternalista quiere decir que nosotros predicamos un Dios Padre. Nosotros no somos los padres. Entonces, una aplicación paternalista es creyendo que yo soy el padre. Tal como yo cuidaría a mi hijo,
cuido la misión. Pero en realidad Amén. yo no soy el padre. Ya, Dios es en el vez de padre. misioneros quedan como en vez de misioneros en el fondo deberían quedar como pastores, pero ¿cómo se van? Las ovejas se dispersan, se Claro, dispersan. sí, mire qué bueno, lo abordamos al tiro porque tiene que ver con que la misión o el misionero debe ser capaz de llegar a la Sí. cultura donde va a hacer la misión y formarlos de tal manera que ellos sean capaces de formar a otros, de ellos Sí. sustentarse y crecer, y no dependientes de una agencia misionera. Ah, Entonces, claro, el estilo paternalista lo protege, pero no lo hace independiente. ya. Ese es el gran problema de la visión paternalista. ¿Cuál fue la característica distintiva de la estrategia de misiones moravas en el siglo XVIII? Los moravos. Los moravos también tienen su... Mire, se los leo. La estrategia más extraordinaria llevada a cabo en el siglo XVII fue la de las iglesias moravas, desarrollada por el conde Cinesorf y el obispo Spanninger. Los misioneros moravos a principios de 1734 fueron enviados a propósito a la gente más rechazada y olvidada. Debían sostenerse a sí mismos, lo que llevó a la creación de industrias y empresas de negocios, las cuales no solamente apoyaron financieramente la obra, sino que también permitieron que fueran independientes. La B. La B, Eh, Sí, aquí mi hermano. la B. hay otra forma de abordaje, ¿ves? No todos son iguales. Y eso también hace sentido a lo que comentábamos. No todo funciona en todas partes. ¿Ya? A Bonifacio le funcionó en los sajones, los alemanes, cuando estaban evangelizando. A Eliot le funcionó, claro, no puede que no nos guste, pero le funcionó en Estados Unidos cuando llegaron a América del Norte. Y acá también a los moravos les funcionó, pero era de otra manera. Pero vamos viendo y analizando que hay distintas estrategias para distintas culturas. Pregunta número 10. La fórmula autotrifásica de Venn y Anderson establecía que las metas de las misiones eran levantar iglesias que fueran, y atención aquí porque es de lo que estamos conversando, que fueran autogobernadas, autosuficientes y autopropagantes. B, autónomas, autofinanciadas y autocríticas. C, dependientes del misionero, centralizadas y bilingües. D, gubernamentales, coloniales y expansionistas. Hemos estado... Autogobernante, autosuficiente. Es como lo mismo, autopropagante. La, digo yo. A ver, ¿qué más dice la A? La B. 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 ¿Ya quién dijo A? La Herminia. Ay, la Herminia. ¿Quién dijo B? La La Yanina. Yanina. Ah, la Yanina. Ya, ¿alguien más dice algo? ¿Quién se quiere quedar? Yo estoy con la A. Ya, mira, vamos por la... Exacto. Ay. Ya, eso es de lo que estábamos hablando. Benny y Anderson, ellos crearon esta teoría entre los siglos XIX y XX. Ben fue secretario general de la Sociedad Misionera de la Iglesia de Londres, y Anderson fue el secretario para el exterior del Consejo Americano de Comisionados para Misiones al Extranjero. Juntos establecieron como meta estratégica reconocida de las misiones protestantes la famosa fórmula autotrifásica, a la cual consistieron las misiones norteamericanas y británicas desde mediados del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. La meta de las misiones era que la iglesia se levantara y se apoyara el desarrollo de las iglesias que fuesen, pero que fuesen autogobernadas, autosuficientes y autopropagantes. ¿Ya? No autocrítica, porque autocrítica significa que solamente pueden reconocer sus errores, pero no que se podían multiplicar. Sí. Se parece la palabra, pero no era pertinente a las opciones. Pregunta número 11. Según el análisis de Ralph Winter, ¿cuáles son las dos estructuras redentoras que han existido desde el Nuevo Testamento? Esto es materia de la clase pasada. Dice, primero, la escuela dominical y los seminarios teológicos, la jerarquía papal y las órdenes medicantes, la iglesia basada en la sinagoga y el equipo misionero, equipo apostólico de Pablo, o el gobierno civil y la institución eclesiástica estatal. Ah, no, esto no lo vimos en la clase. No lo vimos, no. Pero yo creo que la C.
¿Usted cree que es la C? Yo igual creo que la sé. Le voy a hacer caso. Muy bien. Winter argumenta que ambas estructuras son legítimas y necesarias para el cumplimiento de la misión de la iglesia local y el equipo misionero. Muy bien. En el siglo XIX, la práctica de la cortesía committee se refería a el uso de buenos modales al tratar con los líderes de otras religiones, el proceso de invitar a pastores nativos a visitar Europa, la división de los campos misioneros entre varias agencias para evitar la competencia y el desperdicio de recursos, o la obligación de los misioneros de pagar tributo a los gobiernos locales. Yo creo que la sé. ¿Usted cree que la C? Cortesía. Muy bien. Muy bien. Se buscaba que cada agencia fuera responsable de un territorio determinado, evitando la doble ocupación de Sí, una de los región. recursos. Muy bien. Vamos a ver cómo anduvimos esta vez. ¿Se acuerda que la semana pasada estuvimos al 80%? Sí, ¿no? ¡Tarán! Tuvimos un 100%. Muy bien. Estamos bien y eso que habían materias que no habíamos pasado. Sí. Me parece muy bien. A ver, vamos ahora con la última parte. ¿Hay preguntas respecto del audio o respecto de lo que hemos pasado hasta ahora? Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. Si no, vamos a ir redondeando con la última materia de hoy día. Yo que no pude prender el micrófono. Ahora está prendido. Ya. Pero quería preguntar algo. Ya. Ya. Vamos entonces con la última parte del contenido central de lo que es el panorama bíblico de las misiones. Hasta el momento hemos visto en el libro cómo abordar, cómo tener estrategias, cómo hacer planificación, cómo cubrir distancias culturales, cómo medir por medio de la escala de Hegel dónde está la oportunidad. Usted en su mapa va durante esta semana seguramente a ver dónde está más abierta la puerta y dónde le están poniendo una cuña para que no entre. Entonces usted no se rompa, no se gaste empujando una puerta que está cerrada, y aproveche esa puerta que esté abierta, ahí en el mapa, ya en el mapeo que hizo la semana pasada, vaya evaluando. Pero también tenemos el otro libro que estuvimos viendo acerca de misiones, de Wright, donde hace y nos mostraba la semana pasada, también lo vimos, un cambio de paradigma, lo que ahora se le llama la hermenéutica misional, y es ver que la Biblia no es un manual para justificar nuestras acciones misioneras, ¿cierto? Sino que donde toda la Biblia hace un relato, lo que vimos en la primera parte de la clase, toda la Biblia es un relato de la misión de lo que Dios y en su esfuerzo ha hecho para redimir, y que nos muestra en Apocalipsis cómo finalmente lo logra, ¿ya? Reunir todas las naciones. Eso nosotros lo podemos ver en la hermenéutica misional. O sea, cuando nosotros hablamos de hermenéutica, hablamos de la aplicación al contexto de la palabra, ¿cierto? En términos teológicos, cuando hablamos, por ejemplo, del salto hermenéutico en una predicación, es cuando usted toma el versículo y hace el salto y lo aplica a su vida. O sea, tiene ahora un contexto, tiene una circunstancia. La hermenéutica misional también nos habla de que para que usted haga misión ya no tiene que buscar un texto que lo respalde. ¿Se acuerda de la primera clase cuando dimos la tarea y dijimos busque un texto que lo impulse a hacer misión? Ya, a esta tercera clase usted ya entiende que toda la Biblia relata la naturaleza misionera de Dios. Entonces, es todo un relato que habla de misión. Cuando usted lee la Biblia completa, usted lee sobre misión, sobre la misión de la misión de Dios, que es recuperar toda la creación. Esa es la hermenéutica misional. Usted en toda la palabra va a ver que Dios está llevando a cabo una misión. Pero hay una clave de interpretación que hoy día nos va a marcar, y nos va a marcar a fondo. Y es que siempre hay dos factores
en este relato bíblico de la misión que uno es el indicativo y el otro es el imperativo. Muy importante de entender. Toda la Biblia es atravesada por estas dos claves, la indicativa y la imperativa. ¿Cómo podemos entender? Primero, para hacer el análisis gramatical y entender bien, vamos a decir que indicativo tiene el significado de que es una afirmación de la realidad o de un hecho. Indicativo significa que nos muestra un hecho, una realidad, en una narrativa, en este caso la narrativa bíblica, ¿ya? Y el imperativo es una orden, es un mandato, es algo que hay que hacer. Entonces la gran diferencia entre indicativo e imperativo, el indicativo nos muestra un hecho y el imperativo nos señala la orden o el mandato. Por ejemplo, en Éxodo 20, nosotros podemos ver los 10 mandamientos. ¿Cuál es el indicativo y cuál es el imperativo? El indicativo está en Éxodo 22, donde dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto. Te saqué de la esclavitud, dice Éxodo 22. ¿Está dando un mandato? No. Está indicando quién es Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto. Ustedes eran esclavos, yo los saqué de ahí. Ese es el indicativo. ¿Y cuál es el imperativo? Y amarás al Señor tu Dios, y no matarás, y no mentirás. Y todos los mandamientos son los imperativos. Porque Dios lleva a cabo su plan, y esto es tan importante para la vida cristiana del creyente, porque muchas veces quienes son no creyentes nos dicen: no, porque ustedes vienen a llenarme de mandamientos y de cosas que no tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto otro, no matarás, no bailarás, no tomarás, puros no, 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 ¿cierto? Pero todos esos imperativos están primero rodeados por el indicativo, donde se nos dice quién nos da la orden. ¿Cuál es el hecho? El hecho es: yo soy tu Dios, que te saqué. Yo los saqué de Egipto, ese es el hecho. Esa es la realidad, lo que nos muestra el indicativo. Y después viene el imperativo. Por lo tanto, no esto, no esto otro, no esto otro. Y esto sí, y amarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Todo lo que podemos leer en los mandamientos está precedido por un indicativo que nos asienta un hecho, una realidad. ¿Cuál es? Que Jehová libra de la esclavitud a su pueblo y luego a su pueblo le entrega los mandamientos. Toda la Biblia está atravesada por indicativos e imperativos. No son solamente mandamientos, sino que primero la Biblia nos muestra quién o cuál es la realidad. Otro ejemplo tremendo de esto es Mateo 28, muy conocido, ¿cierto? Mateo 28, cuando leímos al principio el versículo que se escogió para las misiones en Inglaterra, ¿cierto? Por tanto, ir y hacer discípulos. Ese es el mandato, el imperativo. Pero ¿cuál es el indicativo? Vamos a buscarlo en la Biblia. Si usted tiene su Biblia, ahí, búsquelo. Mateo 28. Mateo 28. A ver. Voy a buscarlo en mi Biblia para leerlo aquí. Por tanto, ir y hacer discípulos. Ese es indicativo o imperativo. 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 ¿Y cuál es el indicativo? El versículo 18. Perfecto. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el hecho? Que dice que toda la potestad es de él. Ese es el indicativo. Dios te dice a través de Jesús, Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
por tanto, id, o mientras vas, haz discípulos. El imperativo, que es la orden o el mandato, siempre está precedido por un indicativo. Toda la Biblia está armada de esa forma, porque es la forma en que Dios está haciendo misión. No es solamente un llénate de reglas, llénate de mandamientos, sino que ¿por qué te mando? En el Antiguo Testamento, porque yo soy el que te salvo de la esclavitud. Y hoy en día debería ser lo mismo para nosotros. ¿Por qué nosotros seguimos a Cristo? Porque Él nos libró. ¿Por qué nosotros acudimos a Dios? ¿Por qué nosotros oramos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué alabamos? ¿Por qué hacemos misión? Porque tenemos un Dios misionero. Uno es un indicativo, lo que nos muestra la realidad o el hecho, y el otro es el que nos da el mandato. En el Antiguo Testamento, Abraham y su familia, el pueblo, no eran o no enviaban misioneros. Ellos eran la misión. Ellos eran quienes Dios dijo: a través de ti bendeciré a todas las naciones. Entonces, hoy en día, Dios traspasa esa misión y nos invita a ser parte a nosotros, de ser de bendición a todas las naciones. Primero pasó por Abraham, luego por el pueblo, antes de eso por la familia de Abraham, luego por el pueblo, luego pasó por Cristo pasó a la iglesia, y hoy día nosotros somos el medio. Pero tal como Abraham no fue el fin de la misión, sino que fue el medio, Cristo está en el medio, el principio y el final, y nosotros como iglesia, hoy día como creyentes, somos el medio, no somos el fin de la misión. Nos guiamos por el indicativo de cuál es la realidad y el imperativo, cuál es nuestro mandato. Hoy día nosotros estudiamos en el panorama bíblico de las misiones el hilo misionero desde Génesis hasta Apocalipsis. Recuérdalo. Cómo Dios tiene un plan para todas las naciones. Recuerde que nosotros también debemos planificar. Debemos aplicar el panorama a la comprensión actual de la misión, tal como en los tiempos bíblicos y también como a través de la historia se dio en distintas estrategias, en adaptabilidad, en capacitación, en identificación, en entender cómo tenemos que hacerlo, cómo planificar, cómo guardar los recursos y hacerlo de la manera más eficiente posible, tanto en la historia mundial de la misión como a nivel pequeño. Nosotros, cada uno, también debemos tener un panorama completo de la misión de Dios. Y tenemos que ser capaces de crear también un relato personal. Cuando nosotros entendemos que esto pasa por nosotros, que no somos eternos, que en algún momento serán otros los que irán, y posiblemente otros irán más lejos que nosotros. Uno de los que estén aquí llegará más lejos que nosotros. Serán un medio que Dios usará para llevar a cabo su plan de redención para toda la humanidad. Algún día nos veremos en ese lugar donde estaremos todos de blanco, de distintos pueblos, distintas naciones, distintos idiomas, y nos podemos decir: oh, se completó la misión de Dios. Y esto estaba planificado desde Génesis hasta Apocalipsis. Y pasó por mí, pasó por mi vida. Este es el panorama bíblico de las misiones. Entender solamente, y nos quedamos con esto, que más allá de un versículo que pueda apoyar lo que estamos haciendo, toda la Biblia nos habla acerca de misión. Y nosotros somos parte de ese panorama. Si hay preguntas, este es el momento. Cualquier duda, estamos disponibles en el WhatsApp. Hay las preguntas. Vamos a subir la clase. Vamos a subir los libros también. Y la guía de clase que generalmente comparto con ustedes. Amén. Ahí puede, para la grabación, mi hermana
Arely. Qué hermoso asistente que tiene. Mm. Ah, Megan.